probablemente va a ocurrir eso con ustedes y yo, ¿verdad? Es algo inevitable. Pero estaba pensando, le dije yo también me reúno con los misioneros, y me dijo, qué bueno. Y él me comentó que por más o menos 40 y pico años, ellos se iban reuniendo todos los años con su presidente de misión. Y él nos hablaba que debemos casarnos, después nos hablaba que debemos criar los hijos, nos hablaba de la fidelidad, y ahora nos hablaba de los nietos, ya no sabía qué hablar, ¿sí? Pero el tema de conversación variaba dependiendo de la edad que teníamos. Ya nuestro presidente era un anciano de más de 80 y pico de años, y ya estuvimos en el funeral del presidente de misión. Y he visto algunas fotos de cómo han ido cambiando las edades de los misioneros, y he visto otras fotos de otros presidentes de misión, pero les comento esto porque de alguna manera por medio de la tecnología nos comunicamos, nos reunimos, estamos pendientes o atentos de lo que pasa con nuestros compañeros. Yo les digo algo, de que el impacto que ustedes como amigos pueden causar, ustedes no tienen idea el efecto que puede ocasionar en sus compañeros. Una palabra, una idea, una sugerencia. Vivimos una época de muchos desafíos. Y yo quiero comentarles algo, quiero hacer un croquis en la pizarra y ustedes van a entender lo que estoy haciendo. El día de ayer fue que vino Susanita. Antenoche. Conocimos a una amiga de mi hija, todos los años que viajaba al Lago Salado, siempre le daba una bendición a Daniela, porque ya no lo veía por un tiempo. Papá, me tienes que dar una bendición, y siempre da una bendición. Y aparecía con una amiga o con otra amiga, y la amiga decía, hermano, ¿puedo darme también una bendición a mí? La sabía también colar. Claro, entonces le daba una bendición. Y esta amiga, Susana, es una amiga de mi hija, que también quiso que le dé una bendición. Y hace 2 o 3 días me llamó por teléfono y me dijo, hermano Susana, por fin lo encuentro. Y yo dije, ¿dónde está? Estoy en Perú. Porque ella es una empleada de la iglesia, ¿cómo se llama este programa? Donde trabaja José Allison, ¿cómo se llama ese programa? Family Service. Ok, Family Service, trabaja ella. Y es la única en el mundo que tiene 29 horas, o sea, contratada para resolver problemas matrimoniales. Y es para eso. Y me comentaba, bueno, el asunto es que quería saludarnos y vernos, y me dice que la bendición que le di en esa ocasión surtió el efecto, porque se fue a California, hizo su maestría y se casó tal como era su deseo, ¿no? Y vino con su esposo y sus 2 hijitas, y tuvimos como un par de horas en la casa conversando, porque al día siguiente se iban. Yo le pregunté a ella, Susana, ¿tú que trabajas en esto y le encanta el trabajo? Y la mayoría de los pacientes que tienen son miembros de la iglesia, que tienen problemas de matrimonio o adicciones que ocasionan un problema de matrimonio. O sea, al final la idea es salvar el matrimonio, y todo el efecto que produce la separación trabaja en ese proceso. Y le dije, Susana, de acuerdo a tu experiencia y los años que tienes en este trabajo, ¿cuáles son los problemas, los mayores problemas que enfrentan los matrimonios? Y fue interesante lo que me dijo. Yo tenía la respuesta, de acuerdo a los informes que he leído, algunas estadísticas que tiene la iglesia y que tuve en un tiempo acceso. Yo tenía más o menos el informe, y no ha variado mucho ese informe, pero lo que me dijo ella me sorprendió. Me dijo, hermano Susunaga, yo le podría decir que el mayor problema que he visto yo es el egoísmo. Yo esperaba que me diga el adulterio, la infidelidad. Dijo, no, es el egoísmo. Y se tomó el tiempo para explicarme por qué y cómo eso desembocaba en un problema conyugal que a la postre podía terminar en infidelidad. Y me explicó cada asunto. Entonces, mientras ella me explicaba esto, yo en mi mente estaba pensando en lo que significa el Evangelio. Entonces hice un croquis y después lo hice en el papel. ¿Qué
cosa es el Evangelio? ¿Qué entendemos por Evangelio? Es una pregunta que sus hijos no pueden responder, pero les voy a dar la oportunidad a ustedes que lo digan. ¿Cómo definimos el Evangelio? Ok, esa es una buena respuesta. Otra. ¿Cómo? Ok, una doctrina que se sigue. ¿Algo más? Principios. Poder para salvar. El poder para salvar. El plan de salvación. Ok. El presidente Estaca tiene que responder. Bueno, todo lo que ustedes han dicho es correcto, pero él lo resumió. Las respuestas son correctas, solo que quería encontrar esa palabra. Es el plan de Dios. El Evangelio es el plan de Dios. Justamente para traer felicidad, para salvar. ¿Cuál es el propósito de este plan de Dios? Aquí está el aspecto que puedo decir. El plan de Dios lo que quiere es buscar la salvación de la gente, de las personas. El Evangelio es el plan de Dios para salvar a las personas. Así de simple. Pero la parte central de este plan de Dios es la expiación de Cristo. Sin la expiación de Cristo sería imposible. O sea, este plan de Dios, la expiación de Cristo hace posible que el plan de Dios funcione y logre la salvación. Eso es el Evangelio de Jesucristo, si quisiéramos entenderlo de esa manera. Ahora, ¿cuáles son los elementos del plan de Dios? Acá. Y convenio, exactamente. Esto de acá son las verdades eternas. Todo eso son las verdades eternas. O sea, nunca va a cambiar. Para poder lograr la salvación de personas necesitamos leyes, ordenanzas y convenios. Sin ellas sería imposible. El matrimonio. Hablemos de matrimonio porque o de la familia. Ustedes son personas que se han casado, se han sellado, tienen sus hijos bajo el sellamiento que se hizo a cabo en el templo. Entonces, cuando una pareja de esposos se fue al templo para sellarse, se selló, se unió en matrimonio bajo las leyes del Señor. Hizo una ordenanza y esa ordenanza trajo un convenio. Pero son las leyes del Señor. Si alguien decide casarse en la municipalidad y no va al templo, se está casando bajo las leyes del país. Va a respetar las leyes del país, es lo que el alcalde le dice al momento de unirnos. En nuestro país tenemos que ir a una municipalidad bajo la ley del país y luego nos vamos al templo porque queremos casarnos bajo las leyes del Señor. Y en esas leyes del Señor, en las normas del Señor, nos hemos puesto, bajo convenio, nos hemos puesto de acuerdo de que vamos a ser fieles a nuestro cónyuge. Vamos a cuidar, vamos a proteger, vamos a hacernos cargo de la familia, vamos a sustentar a la familia, a nuestros hijos, pero bajo las leyes del Señor, en ordenanza y convenio. Eso trae salvación. Eso trae felicidad en esta vida y en la otra vida. Cuando hablamos de exaltación, de que yo aspiro a la exaltación, pareciera que fuese un sueño que va a venir después de una tormentosa vida y terrible, por fin voy a descansar. Y esa es una doctrina falsa. Porque la felicidad que yo voy a lograr en otra vida tiene que ser precedida por una felicidad aquí en la tierra. ¿Por qué hay problemas entre los cónyuges? Porque hay ciertos desafíos que tenemos con las leyes. Por ejemplo, hablemos de alguno de esas cosas, algo sencillo. En la sección, en segundo Nefi, capítulo 32, dice que los ángeles, ¿cómo hablan? ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu. Y cuando hablamos por medio del Espíritu, hablamos en un lenguaje de ángeles. Pero de pronto hay un pequeño desafío en la casa, algo faltó y el lenguaje de ángeles desaparece. ¿Verdad? Y se toca en otro tipo de lenguaje. Empezamos a hablar un lenguaje de hombres. Y eso
a medida que se va acentuando, terminamos hablando en un lenguaje de Mosía 3:19, de hombres naturales. Y cuando el lenguaje se torna de un hombre natural, estamos yendo contra la ley de Dios. Porque hablar en un lenguaje que no sea de ángeles es pecado. Y eso es un asunto de casi todos los días, de continuo. Y como decía el amado, es fácil enamorar a una mujer por primera vez. Eso lo hace cualquiera. Pero es difícil enamorar a la misma mujer todos los días. Porque ella te conoce. Ella ya sabe qué quieres. Ya sabe por qué lo estás haciendo. Entonces, eso se puede hacer, pero bajo la ley del Señor. Y les digo un ejemplo, el lenguaje que hablamos en casa. No importa de quién salga, ¿no? Sea del esposo, sea de la esposa. Holland decía, en un discurso que hablaba del lenguaje que debemos tener, decía de que cómo es posible que uno, citando a Santiago, en el capítulo, creo que capítulo 2 o 3 de Santiago, dice de que con la misma boca que bendecimos, también maldecimos, ¿no? Y cómo es posible que podamos tratar a la esposa tierna usando palabras duras. Si hacemos eso, estamos quebrando la ley del Señor, porque ese lenguaje no quiere que lo utilicemos. Y empieza a los conflictos en el hogar. Pero también el de Holland dice a las hermanas, hablando de las hermanas, algunas hermanas se encrespan y parecen olas o tormentas con olas en la casa y no creen nada, ¿no? Y cuando el esposo quiere calmar, ella grita o se fastidia otra vez, o sea, por los dos lados. Por un momento enseñó a los esposos y por otro momento a las esposas la importancia de poder mantener las leyes por las cuales nos hemos unido en matrimonio. O sea, el esposo o la esposa no es una propiedad, no es un derecho. Recuerden ustedes de que en la resurrección todavía uno de los dos se puede negar a permanecer junto con su cónyuge. Y aún así todavía puede haber exaltación. Es interesante eso, ¿verdad? Es una doctrina, pero es interesante porque ha aceptado todo el tiempo a su esposo o a su esposa, pero ya es el tiempo de liberarse de esa carga. Y puede decir no. Entonces, uno te tiene que calificar aquí en la tierra. Y yo espero que mi esposa me acepte. Cuando lo llame me dice, no escucho. ¿Qué? Me ha llamado a otra persona, pero no. Y eso puede sonar gracioso. Recuerdo que dijo Cristo que mis ovejas reconocen mi voz. Y cuando la esposa escuche la voz, lo va a reconocer y dice, no, esa voz no quiero más. Hasta ahí está bien, pero la eternidad no más. De manera que si queremos... Ahora, uno de ustedes puede decir que está bien, pues yo también voy a tener... No, hay que tener cuidado con esa doctrina, porque para poder calificarse al grado más alto, uno tiene que haber pasado, cumplido las leyes, las ordenanzas y los convenios. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos aquí en la tierra? Abraham 3:25. ¿Cuál es el propósito? Para ser probados. Para ser probados en todas las cosas. Que sí, que si vamos a ser fieles o guardaremos las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Qué nos ha mandado? Ser esposos, tener un hogar. Hemos ido al templo, bajo su ley nos hemos unido. Estamos haciendo lo que nos ha mandado. Pero lo que hagamos en la casa también nos ha mandado. De modo que en la resurrección vamos a ser juzgados para ver si hemos cumplido la ley. Hemos hecho una ordenanza, hemos hecho un convenio, pero tal vez la ley, las cosas que se hacen por ley en la casa no lo hemos hecho. Y sobre eso vamos a ser juzgados. Un misionero va al campo de la misión para ver si en la misión va a hacer lo que el Señor le ha mandado como misionero. Retorna y va a ver si el retornado va a hacer lo que el Señor le ha mandado. Bueno, la mayoría de ustedes han hecho eso. Tener una familia. Algunos todavía tienen que ponerse al día. Todavía falta para cumplir la ley.
Pero básicamente, el ejemplo que les puse acerca de los problemas que pueden hogar en el hogar es una de las cosas que pueden suceder. Otro problema es lo que mencionaba esta hermana acerca del egoísmo. Y quiero hablar acerca del perdón. La falta del perdón en la casa es la poca comprensión acerca de la expiación. Les doy un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. Miren, a la ofendida. ¿Ya? Que puede ser al revés también. ¿Cómo? Puede ser al revés. Claro, puede ser al revés también. Es un ejemplo. El ofensor puede ser, ella puede ser la ofensora y él no puede ser al revés, no importa. Pero en este caso es un ejemplo. A ver, si él ha hecho algo contra la esposa está ofendida. Entonces, dijo algo o hizo algo, entonces él tiene una carga de pecado por haber ofendido a su esposa. ¿Qué debe hacer él para reparar eso? Pedir perdón. Y eso es lo más común que hacemos. Cuando él pide perdón, lo que hace al pedir perdón es trasladar su pecado a ella. Le está diciendo, esto es lo que hice yo. ¿Me perdonas? Pesa el pecado. Y le traslada, perdona. Ya está. Yo le trasladé a él. Yo reconozco que pequé y perdón. Y ella no quiere perdonar. Si no quiere perdonar, ¿qué pasa con él? Ella pidió perdón. Ya pidió perdón. Ella se ha quedado con el paquete. Exactamente. Él se quedó sin el pecado y ella se quedó con el paquete. Ella ahora tiene el pecado en sí por no perdonar a él. ¿Saben por qué tienen que perdonar? A ver, les doy otro ejemplo para que entiendan. Esto es doctrina de la explicación. A ver. Ok. Claro, estamos obligados a perdonar, pero piensen en esto. Los pecados que van a cometer, claro, ustedes no tienen planeado, pero van a cometer. Los pecados que van a cometer el 28 de julio. ¿El Señor ya pagó por sus pecados o todavía? Ya pagó, ya. Los pecados que va a cometer él al ofenderlo mañana, ¿ya lo pagó el Señor o no? Ya lo pagó. Si ya pagó él la expiación, porque la expiación se llama infinita, entonces, si tú no perdonas, lo que estás diciendo es que la expiación no es suficiente. Y la cosa se pone grave. Estás invalidando la expiación que Cristo hizo por él, sinceramente se está arrepintiendo. Al tú no perdonarle, estás invalidando la expiación. Y te quedas con el mayor pecado. O sea, no solamente hay problemas doctrinales al no haber perdón, pero uno de los problemas en el hogar es esto, a no ocurrir un perdón sincero. Sí, ya te voy a perdonar, pero el problema pone condiciones. Es el otro problema. ¿Por qué la hermana me decía, ¿por qué es egoísmo? Porque tú estás pensando cuánto daño te hizo. Yo sé que hay pecados terribles, ¿no? Una infidelidad es una cosa horrible. Estoy pensando en violaciones, por ejemplo. ¿Cómo le perdono? El problema no es cómo le perdonas, ese pecado ya está perdonado. Solamente falta que la persona se arrepienta para que sea válido. Pero no tenemos opción. No tenemos opción, tenemos que perdonar. Pero cuando tú no perdonas, estás pensando en ti, en lo que te hizo, en el dolor que te causó, en que habló de tu familia, en que me hizo esto, en que me comentó eso, usó este improperio y piensas en ti, en todo el daño que te hizo. Entonces es egoísmo, porque estás hablando en el efecto que eso causó. Ese desafío o ese problema trae mayores desafíos en el matrimonio. Pues yo les comento esto, hermanos, a fin de a ver si pudiesen como familia, como esposos, como padres, poder analizar un poco más esta relación de leyes. Porque están desarrollando una relación de padre e hijos. Pero creo que
¿Alguien ya mandó a su hijo a la misión todavía? Hay uno que está preparando la misión, que es Espinosa, que fue consejero, ¿cómo se llama? Jorge Chenique, ¿no? Jorge Espinosa Chenique. Ya. Entonces él va a pasar otros desafíos. Ustedes todavía. ¿Quieres hacer un comentario? Una pregunta. Sí. Está diciendo en cuanto a los sentidos. Hablando de casos reales, ¿no? Muchas veces puede crear una percepción en la que si yo como varón, mediante uno que cometemos más errores, las respuestas que nos ayudan a mejorar, y qué pasa si el varón, bueno, yo me voy a perdonar, y después el día siguiente o una semana después, oye, me voy a perdonar, y es lo mismo, porque uno puede entender que, bueno, ella, yo le voy a dar mi paquete a ella, porque ella tiene que perdonarme, ¿no? Pero me pareció un poco injusto porque no sería un arrepentimiento sincero de parte de la persona, o puede ser viceversa también, ¿no? Si una persona tiene en cada lado, el esposo o la esposa tienen debilidades que es difícil, ¿no? En este caso, la pregunta para usted no es cómo lidiar con eso, ¿no? Y estamos hablando de casos serios, ¿no? Por ejemplo, pornografía es una vez que está atacando bastante en las familias, o atracción al mismo sexo, esas cosas son muy serias que están atacando mucho en la iglesia, ¿no? Buena pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería? Y tiene razón, pues. Pedimos perdón y sigue la misma cosa todo el tiempo. Parte de esto viene a ser lo que es el arrepentimiento, porque parte de los pasos del arrepentimiento es pedir perdón. Y si realmente esta persona se ha arrepentido, ¿no? Pues entonces, al ser un arrepentimiento sincero, bien, entonces ya no estaría cometiendo los mismos errores. Pero si tú, por ejemplo, tú como varón tienes la tendencia de gritar en tu casa y tú te arrepientes, nunca más gritar, la que estás bien bravo, ¿no? Porque después de una semana viene tu hijo a las 2 de la noche, o y vas a gritar otra vez, ¿no? O sea, hubo un arrepentimiento sincero en ese momento, pero después, ¿no? Pero también considerar que somos seres humanos y el proceso para cambiar, o sea, el arrepentimiento no significa que te va a cambiar de la noche a la mañana, ese es el ideal, pero es un proceso. Tal vez si gritabas todos los días vas a gritar menos, pero el día que gritaste te sientes mal, porque tú ya te habías arrepentido, de pronto nuevamente has tropezado, te sientes mal por eso. Eso de sentirte mal, ese es arrepentimiento, si no quieres ser así, pero esa debilidad va a ir disminuyendo y tu esposa tiene que comprenderte y nuevamente decirle, ayúdame, me he arrepentido, te he pedido perdón, he vuelto a lo mismo, pero yo quiero ser diferente, pero el arrepentimiento es un proceso y no hay que desanimarse, hay que tener paciencia también con nosotros mismos. Generalmente esto es una falta de comprensión de lo que es la expiación. Cuando una persona vuelve a hacer lo mismo y dice que se ha arrepentido y vuelve a pecar, es falta de comprensión de la expiación. Perdón, pecado es diferente a, por ejemplo, el carácter que se puede ir mejorando, pero pecado no, si ya me arrepentí de un pecado no lo voy a volver a cometer. Claro, pero gritar es pecado también. Es más, hacer algo sin fe es pecado. Y hacer algo sin fe es quebrar los mandamientos. La fe aumenta cuando guardamos los mandamientos. A mayor obediencia, mayor fe. Si hay fe, es porque obedecemos los mandamientos. Pero es falta de comprensión de lo que significa la expiación de Cristo. ¿Cómo puede el hombre vencer el hombre natural? Si él entiende la expiación, él va a pedir ayuda al Señor. La única persona que le puede ayudar para vencer al hombre natural es la expiación de Cristo. No hay otra manera. Yo estoy pensando de que cuando se vuelve a cometer el mismo error o pecado, como quieren llamarlo, tantas veces, si no tantas veces se arrepiente, en el caso de la pareja específicamente, y es porque el cónyuge no ha hecho un seguimiento, porque si mi esposo me pide perdón y me dice, ayúdame, no lo voy a volver a hacer, si yo no lo estoy ayudando, él lo va a volver a hacer. Pero si yo estoy haciendo un seguimiento porque de verdad lo amo, porque de verdad quiero ayudarlo, es probable que no lo vuelva a hacer. Es un trabajo en equipo. No puede estar solo y decir, ¿sabes qué? No lo voy a volver a hacer y ya, ¿no? Ahora, la doctrina es clara, ¿no? La sección 64, versículo 10 dice,
Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. No está hablando de mujeres, porque ya todos hombres, ¿no? Si dice hombre y mujer. Dice, es simple. Y una frase muy utilizada, un término de los judíos que significaba cuantas veces sea necesario. Infinito. El tema es que nosotros vamos a tener que pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Yo no sé qué pensará Él cuando pedimos perdón, porque antes que tú le perdones, el Señor también tiene que perdonar. Y no solamente al esposo, sino a todos los esposos. Pero está hablando de una sola persona. Tú vas a perdonar solamente a una persona, que es a tu cónyuge. Pero el Señor es a todos. Y no solamente al esposo, también al esposo. Y no solamente al esposo, sino a los hijos. También a los abuelos, a los nietos. O sea, ese es el punto. Y si tan solo pudiésemos enfocarnos en esto, ¿cuáles son algunas leyes como familia que necesitamos enfocarnos y mejorar? ¿Cómo deberíamos hacer? A veces las reuniones que tenemos en casa, las noches de hogar, empiezan a perder un poco del aire espiritual. Tal vez tengo que mejorar eso. Yo no sé. De pronto pasa el tiempo y se han olvidado de leer las escrituras y se dan cuenta que han pasado semanas o no están orando como familia. Cosas tan simples. Ese es el tema. Ese es el punto. Si tan solo pudiésemos enfocarnos en esto. ¿Cómo van los conversos? Hoy día domingo. Tomamos la Santa Cena. Llegamos tarde. Ok, llegamos tarde, pero eso es algo continuo. ¿Dónde debemos ajustar? Ustedes saben dónde deben hacer. El asunto es que detrás de ustedes están la familia, los hijos. Y ellos están viendo lo que están haciendo. Y ellos van a repetir lo que están repitiendo ustedes. Algo que siempre veo, hoy estuve en mi barrio, yo asisto al CCM. Y, por ejemplo, pasé 2 semanas de testimonios en el CCM, dimos el 100% de los miembros de la rama de los testimonios. Y esa es la única rama que es activo el 100% también. Solo que cambia cada 2 semanas los misioneros. Hoy día, como no tenemos el grupo de misioneros, recién van a entrar este miércoles, asistí en mi barrio. Y yo no asisto al barrio porque estoy en el CCM, pero lo curioso es que estando sentado durante la Santa Cena, escuché el sonido de un taco. Evidentemente que era una hermana. Y venía con 2 niños. Cuando levanté la vista, me di cuenta que era la misma hermana que hace 4 o 5 meses cuando vine, hacía lo mismo. Y el año pasado, hace 2 años también lo hice. Siempre sale con sus niños justo al momento de la Santa Cena. Entonces y los misioneros quieren hacer eso, entonces van a salir, le digo, no pueden quedarse por lo menos los 70 minutos en el servicio. Si van a ir al servicio, háganlo una vez, pero después pues, pueden salir. A ver, en una conferencia no soportan la conferencia de generales, no soportan, porque no tienen costumbre. Si no les enseñamos desde niños que no deben moverse durante la reunión sacramental. Solamente doy un ejemplo nada más, para que vean. Ellos no lo van a hacer. O lo van a hacer si no le tomamos importancia. Ese es un asunto de ley. El efecto que va a causar esto en nuestros hijos. Ya no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de vuestros hijos. ¿Se acuerdan en 3 Reyes 17, cuando Cristo vino ante los nefitas y llamó a los niños y los bendijo? ¿Después qué hizo Jesús? ¿Por qué? Lloró mirando a los niños y mirando a los padres. O sea, hay que entender lo que el mensaje está dando. Él se iba a ir e iba a dejar a los niños a expensas de sus padres. Puros ellos. Pero si algo iban a aprender inadecuado, iban a ser de sus padres. Es eso. O sea, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de sus hijos. El efecto que va a causar, la seriedad con la cual ustedes van a observar las leyes. Dependiendo del país donde vivamos, algunos practican de una manera diferente el evangelio. Pero la cultura de la iglesia debe ser uniforme en todo lugar.
No puede variar de acuerdo a que en este lugar sí me permiten y en este lugar no me permiten. Por ejemplo, otra vez hablando de CCN, empezó el himno sacramental, el misionero empezó a dirigir, y los misioneros que estaban sentados para bendecir la Santa Cena se sacaron el saco, uno, y se sacó saco el otro. Ya no tuvimos tiempo para decirle algo porque ya empezó, se arrodilló para bendecir. Terminado la reunión, el consejero que estaba dirigiendo la reunión le dijo: ¿por qué se quitaron los sacos? Hemos de bendición a la cena. ¿Cómo? ¿Perdón, que presidente no sabe usted eso? Cuando venimos a la cena, tenemos que sacarnos el saco porque tenemos que mostrar al Señor pureza de la camisa blanca. Entonces dijo: ahora es el tiempo de desaprender. Eso no se hace. Usted tiene que pensar. Todo lo que aprendieron atrás, antes, olvídense. Vamos a seguir las instrucciones tal cual dice la Torá. Y después en el pasillo, bueno, así me enseñó mi obispo. Y así sigue haciendo mi padre. Voy a tener que hablarle, mandarle un mensaje al obispo. Al obispo no lo corrija, lo que pasa es que el obispo es mi papá. Entonces sí puedo avisarle. ¿Se dan cuenta? Lo que usted hace va a ir a la siguiente generación. Si usted no es cuidadoso con las leyes, eso se va a transmitir, también se hereda las ordenanzas y los convenios. La forma como usted trata a las leyes del Señor va a ser una repetición de sus hijos. De modo que si sus padres han sido miembros de la iglesia y han sido fieles, ustedes lo que están haciendo es repetir lo que sus padres han hecho, más lo que han aprendido, y en algunos casos lo han mejorado. Eso va a suceder con sus hijos. La forma como ustedes tratan a su cónyuge va a ser repetido por sus hijos, de la misma manera. Y en ese sentido yo les pido en esta tarde, jóvenes o hermanos, que podamos tomar mayor atención para entender qué es el Evangelio, qué es el impacto que puede tener en vuestras vidas. Cuando hubo la apostasía, esas verdades plenas desaparecieron. Y cuando se casaban, aún cuando se casaban ante Dios, según ellos, no tenía validez porque esa no era la ley del Señor y la ordenanza no era válida tampoco. No tenían eso. Ahora, con la restauración de la iglesia, se restaura todo eso. Y tiene un efecto. Y este es el plan de Dios. El plan de Dios incluye ser felices. Y la felicidad es, como dijo el presidente José Smith, es la razón y el objeto del Evangelio de Jesucristo. Si no somos felices, algo está fallando en ese proceso. El plan es perfecto, es correcto, pero algo está fallando ahí. Necesitamos mejorar nuestra ofrenda al Señor y podamos disfrutar de las bendiciones propias de guardar la ley del Señor. Yo les testifico de que esta es la manera de ser felices. Con pena, como dijo mi esposa, a veces escuchamos problemas conyugales, de separación, de divorcio. Y no entiendo cómo puede suceder eso. Y otra vez viene a mi mente lo que comentó esta hermana especialista en matrimonios, es egoísmo. Pensando en cómo es que no soporto más seguir sufriendo. Pues no es un asunto de seguir sufriendo, no necesitas sufrir, es cuestión de que te sientes y que puedas compartir y trabajar en equipo. En el mundo se separan para ser felices, según ellos. Aquí nos juntamos para ser felices y resolvemos nuestro problema juntos, separados no resolvemos el problema. Entonces yo les pido que afronten estos temas y hablen con seriedad de estos temas en sus hogares, en su matrimonio, y vean el efecto que esto puede causar, la dejadez de ver las leyes del Señor, y tal vez necesitan ustedes mejorar en ese aspecto. No es un asunto de que algunos digan que eres un fariseo porque no existe tal cosa. El fariseo es un hipócrita que el día domingo va a la Santa Cena y todo, y después se pone el cielo y se va a jugar. Es un hipócrita. Está haciendo algo, no vive el Evangelio, solamente para los que le vengan. El hombre que guarda los mandamientos no es un fariseo, simplemente es una persona que se sujeta a las normas y las leyes. Y cuando sus hijos no quieran obedecer, hay algo que tiene usted que mejorar para que él sea obediente.
Tal vez tengan que sentarse con él para poder explicarle un poco. Y termino con esto. Para nosotros para mí, no fue difícil criar a mis 4 hijos, porque eran obedientes. Pero mi 5.º hijo, Josué, él tiene una persona diferente. Bueno, hijo, sí. Y entonces yo quiero, y le gusta bailar, diferente que al papá y a sus hermanos, a su hermano mayor. Y bueno, te voy a llevar a la fiesta y te recojo de la fiesta. Ya está bien, papá. Obediente. Pero la última vez que fui a buscarlo en una fiesta, tenía que recogerlo a las 11 de la noche. Cuando me di cuenta, mi celular la batería estaba muerta. No podía llamarlo. Entonces, papá, me timbras y yo salgo. No había forma. Tuve que bajarme del carro, entrar a la fiesta. Así que si ustedes me vieron por ahí, no estaba... sí, era una fiesta media rara, ¿no? Nunca en mi vida viví la fiesta así como era. Qué bárbaro, los chicos ahí. Eran jóvenes de 12, 13, 14 años o 15, y cómo bailaban ese tipo de baile, y no paraban, no había forma. Y cuando digo, ¿ya qué hora va a parar? Está usted en la hora loca, me dijo. ¿Para grabar? Sí, pues, para grabarlo, y nada. Y por un momento yo buscaba a mi hijo, giraban los muchachos y nada. Y total, hasta me olvidé que estaba buscando a mi hijo, porque estaba mirando cómo bailaban estos chicos, ¿no? Y de pronto vi fumar a jóvenes. Y de pronto veo una mesita, alcohol. Chicos de 15, 14 años. Padres. Digo, no, mi hijo no puede estar acá. Y la pregunta, ¿cómo le enseño? ¿Me puedo encrespar, fastidiar? ¿Lo puedo alejar o lo puedo acercar? Es mi hijo. No es cualquier persona, es mi hijo. Yo me voy a ir, pero él se va a quedar. De pronto vino una señora a quien la conocía porque nos hemos visto en la reunión de padres, y me saludó y dijo, ¿viene a buscar a su hijo? Me dijo, sí. Yo también voy a buscar a mi hija, pero ella se metió entre medio de la fiesta y yo la seguí. Hizo sitio y de pronto encontré a mi hijo. Mi hijo me vio, le dije así y me siguió. No le dije nada, salimos, ya eran 12:30 de la noche. Nunca pasó eso. Siempre lo recogía a las 11 de la noche, 1:30 además. Y me dice, papá, ¿por qué te demoraste? Ahora yo soy el responsable. Yo estaba esperando que me timbres. Hijo, se me fue la batería. Y entonces le dije, Señor, ayúdame a ayudar a mi hijo. Yo estaba incómodo y fastidiado. Pero después dije, no quiero hacer eso con mi hijo. Quiero ayudarlo a él. Entonces, ya manejando para la casa, le digo, hijo, ¿y qué tal la fiesta? Papá, no me gustó. ¿Por qué? ¿Cómo agradecí que me digas eso? Nunca en las fiestas han fumado, habían tomado. Ya no quiero vivir ese tipo de fiestas. ¿Entienden? Me hubiese perdido de esta ocasión de que él se analice o evalúe si hubiese antepuesto mi fastidio o mi incomodidad. Y enseñó. Y me enseñó a mí. Y lo abracé para el carro y lo abracé. Dijo, eso es lo que quiero. No me gustó tampoco. Está bien, dijo, no voy a ir, papá, a este tipo de fiestas. Voy a seleccionar algunas de ellas y yo te voy a decir. No, estaba decepcionado de sus mejores amigos que estaban bebiendo y fumando. Y él no podía creer que sus amigos estaban haciendo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú le enseñas las leyes en tu hogar y le das la fortaleza, ellos nunca se van a ir. No tiene que ser un ambiente apropiado. Porque ellos inmediatamente van a ver, si tú crees que esto es verdad, ¿por qué ustedes como esposos no se quieren, no se manifiestan, no se muestran amor? Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo no quiero ponerme de ejemplo en mi casa, pero trato de ser expresivo con mi esposa. Y mi hija de pequeña nos observaba y papá, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cualquier cosa. ¿Por qué? Y de pronto le digo, ¿y te gusta mi mamá? Sí, me gusta tu mamá. Y para mí es una muñeca. ¿Por qué dices muñeca? ¿Por qué es una muñeca?
no importa, ¿no? Lo que quiero decirles es que ellos deben saber que yo amo a su madre. Y ha sido un placer vivir con ella estos 33 años de matrimonio que tenemos. Y eso es lo que deseo para ustedes, jóvenes. Que puedan ustedes disfrutar de su matrimonio. La relación que ustedes pueden tener va a ser una bendición para sus hijos. Ellos se van a ir. El único modelo que van a tener es papá y mamá. Nada más. Se pueden acordar de cosas o así, pero la relación de matrimonio, de papá y mamá, eso lo van a llevar para siempre. Esta es la solidez que van a llevar. Recuerden ustedes que sus hijos, en muchos casos, es la tercera o la cuarta generación ya. Su papá es la primera generación, si son miembros de la iglesia, estoy viendo a Paul, tu papá es primera generación, Paul. Sí. Tú eres la segunda, es la tercera. ¿Saben qué dice los profetas? Que la cuarta generación está asegurada. O sea, tus nietos, Paul, están seguros. ¿Se dan cuenta? Cuando digo seguros de que ellos van a mantener para siempre los Cárdenas. Elder Jensen decía una vez, algunos apellidos han desaparecido, porque el Señor se ha encargado que sea así. Porque recuerden que Él, en las guerras del libro Mormón dice que las partes más inicuas fueron las que más han desaparecido. Y eso sucede actualmente. En cambio, tu buen nombre permanecerá por las eternidades, porque justamente te has acordado de llevar adelante las verdades eternas, las leyes del Señor. Que Dios los bendiga para que puedan recordar esto y que puedan disfrutar de la hermosa bendición del hogar que tienen ahora. Y si no lo tienen, que puedan edificar el hogar. Se puede ser feliz. No hay pecado, no hay error que el Señor no pueda arreglar. No hay falla que no lo pueda reparar. No hay forma. La expiación tiene poder. Aún, miren el poder que tienen. Recuerden ustedes que aún las personas, los adúlteros, mentirosos, hechiceros, fornicarios, aún ellos van a ser perdonados sus pecados. Recuerden que cuando estén cuando estén en el milenio, ellos van a sufrir 1000 años en un lugar, pagando sus culpas hasta que termine el milenio. Claro, eso no significa que van a ir al reino terrestre o al celestial, solo que su pena ha sido expurgada por causa de la expiación. Fíjense el poder que tiene la expiación. Que Dios los bendiga para que ustedes puedan edificar un hogar basado en las leyes y en los principios del Evangelio, que trae felicidad. Los ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.